Para entender la Navidad, quizás debamos recordar lo que les dijo el Señor Jesucristo a los 2 discípulos que iban camino a Emaús luego de su muerte. El sol de mediodía quemaba, todo estaba tranquilo, ni siquiera los pájaros querían cantar por el sol tan agobiante. Quizá Cleofas pateó un pedazo de lodo seco en el camino polvoriento, respiró profundamente y exhalando suspiró cansado. Con los ojos entreabiertos por la bruma, apenas llegaba a divisar la loma de la próxima colina. Emaús, su pueblo, estaba a unos pocos kilómetros, pero anochecería antes de que llegaran. De todos modos, 11 kilómetros son una caminata considerable. No era una gran ciudad, pero hoy tenía un aire muy especial. Cualquier lugar era mejor que Jerusalén con su gente ruidosa, sus tropas romanas y su gobernador Poncio Pilato. Hubieran querido salir más temprano, pero los sucesos de aquella mañana los habían retrasado, mientras esperaban oír noticias más concretas. Cleofas, inmerso en sus pensamientos, regresó bruscamente a la realidad y siguió conversando con su amigo sobre los hechos que habían acontecido. Cuando Jesús mismo se les acercó y les preguntó sobre lo que había pasado. Ellos no se dieron cuenta que era Jesús con quien hablaban. Pero Cleofas le respondió diciendo que la muerte de Jesús de Nazaret los tenía desencajados, porque albergaban la esperanza que Él era quien redimiría a Israel. Pero las autoridades y los sacerdotes lo entregaron para ser muerto, siendo crucificado 3 días atrás. Incluso, continuó, unas mujeres del grupo lo sorprendieron al decirles que en esa mañana fueron al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. Más bien, unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Él estaba vivo. Otros discípulos fueron luego al sepulcro y también lo encontraron vacío. Entonces Jesús les dijo: «Qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Y justamente eso es de lo que se trata esta historia. La historia de Jesús contada por Él mismo en el camino a Emaús. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Lucas 2, del 1 al 7.
un lecho de paja dormía Jesús. Un bello niñito vestido de luz, fue humilde el portal De la noche en Belén, brillaron estrellas con rayos de paz. fue en Belén donde nació el Salvador de este mundo. Prueba de amor de nuestro Dios, oh qué amor tan profundo. Gloria, 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 nació Jesús. Nació Jesús. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Isaías 9, 6 y 7. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo las buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas 2, del 8 al 12. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando
alcemos la voz, proclamando su poder. Dad gloria a Dios, amén, por siempre, amén. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Lucas 2, 13 y 14. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Gálatas 4, 4 y 5. Descansa en Dios, amigo, no te entristezcas más, pues Cristo nuestro Salvador nació en la Navidad para salvar a los perdidos de condenación. Buenas nuevas de gozo y de paz, gozo y paz, nuevas de gozo y de paz. Dios nuestro Padre Celestial a ángeles mandó para anunciar que Cristo su Hijo en Belén nació, y por nuestro bien el eterno Dios se encarnó. Buenas nuevas de gozo y de paz, gozo y paz, nuevas de gozo y de paz. Cantemos en este lugar, reunidos y alegres también se abrazará. Más grande anuncio acaba de llegar, nuevas de gozo y de paz, gozo y paz, nuevas de gozo y de paz. El más grande anuncio acaba de llegar, nuevas de gozo y de paz, gozo y paz, nuevas de gozo y de paz. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53,
5 y 6. Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 5 al 8. Se oye un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien. Con el coro de Belén canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, vino al mundo terrenal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la
Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Salmo 67, del 1 al 3. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 9 al 11. El mundo ha esperado que Cristo, el Rey de paz, viniera a esta tierra trayéndoles zonas. Llegó como un niño de noche en Belén, del cielo las estrellas le alumbraron también. Venido en las montañas, en todas partes por doquier. Venido en las montañas, de Cristo el Rey nació. Venido en las montañas, en todas partes por doquier. Venido en las montañas, de Cristo el Rey nació. En un pesebre humilde, el Cristo ya nació. De Dios amor sublime, al mundo descendió. Y los que son de Cristo debieran proclamar que Cristo al mundo vino, los hombres a salvar. Venido en las montañas, en todas partes por doquier. Venido en las montañas, que Cristo el Rey nació. Venido en las montañas, en todas partes por doquier. Venido en las montañas, que Cristo el Rey nació. ¿Y qué pasó con Cleofas y su amigo luego de su encuentro con Jesús? El mensaje de las buenas nuevas de Jesús había hecho desaparecer todo desaliento y duda de sus mentes. Estaban emocionados por su nueva comprensión y luego de reconocer que este hombre del camino era en realidad Jesús, corrieron de regreso a Jerusalén para contarle a los 11 discípulos y sus amigos acerca de las buenas nuevas. Todos necesitaban y necesitan también ahora escuchar este mensaje, el mensaje que habían oído camino a Emaús. Jesús vino al mundo a nacer para luego morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, resucitando poderosamente, y su mensaje de salvación está aquí ahora para ser oído por todo el mundo, y todo aquel que cree y viene a Él arrepentido de sus pecados, no le echa fuera. Soy el pastor Daniel Calle
Y quiero agradecerles por ver esta cantata de Navidad preparada por nuestra iglesia con mucho amor para todos ustedes. Hace más de 2000 años, el creador del universo vino al mundo en la forma de un bebito. Era una noche cualquiera y en su momento nadie lo notó, pero ese bebé transformaría la historia para siempre. Ese niño era el Dios encarnado, el Dios hombre, Jesucristo, el Mesías de Israel. Y su nacimiento fue un evento tan extraordinario, tan monumental, que toda la historia se cuenta ahora como antes de Cristo y después de Cristo. El mundo entero celebra la Navidad, pero ignora su significado. En esa primera Navidad faltaron varias cosas que hoy nos parecen esenciales para pasar una buena Navidad. No hubo arbolito, ni decoraciones, no estuvo Papá Noel, no hubo panetón ni pavo, no hubo tarjetas ni intercambio de regalos, y algunos dirían, pero qué triste, eso no es Navidad. Es que hemos perdido por completo la perspectiva de lo que significa la Navidad. Aunque no hubo ninguna de esas tradiciones que nosotros valoramos tanto y que nos gustan tanto, lo más importante sí estuvo presente. Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador. Es interesante observar la sencillez del relato de la Biblia, especialmente el Evangelio de Lucas, porque usa pocas palabras para describir el evento más trascendental de la humanidad. Es un relato familiar que no tiene el propósito de entretenerte ni de hacerte sentir bien, sino más bien de mostrarte el control de Dios, aún en los más pequeños detalles del nacimiento del Salvador. Así que leamos este texto, y al leer el texto tan hermoso y tan conocido, hagámoslo con nuevos ojos, con una mente abierta para captar la soberanía de Dios, la forma en que Él orquesta los eventos, cómo mueve a las personas, cómo dirige la historia para traer a la tierra a su Hijo Jesucristo. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7, dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Quiero compartir 3 puntos muy sencillos contigo. En primer lugar, Dios muestra su soberanía, su control en la historia universal. Augusto César, el hombre más poderoso del Imperio Romano, promulgó un edicto, que todos los habitantes del imperio sean registrados con el propósito de recolectar los impuestos. Todo lo que se necesitaba era una palabra del emperador para mover a miles, millones de personas. Y sin saberlo, el gran Augusto, al dar este decreto, fue utilizado por Dios para llevar a cabo el plan de Dios. Entre los millones que debían registrarse estaba un humilde carpintero de Nazaret, José, junto con su mujer María. Esta pequeña familia de Nazaret enrumbó hacia Belén en el tiempo de Dios, obedeciendo el decreto de un rey pagano. ¿Te das cuenta? El emperador romano es un peón en las manos de Dios. El verdadero rey es Jesucristo, no Augusto. El orgulloso Augusto se convirtió en un instrumento para llevar a cabo el plan de Dios. Para Augusto, censar a la población
Era una forma de ejercer control. Él pensaba que estaba gobernando, que estaba supervisando, que estaba controlando, pero en realidad estaba siendo usado por Dios para llevar a cabo sus propósitos. Jesús, el Rey del universo, el soberano, estaba naciendo en Belén conforme al plan de Dios. Dios dirige los eventos de la historia universal para su propia gloria. Pero Dios no lo usó solo a Augusto, sino el texto dice también a un hombre llamado Cirenio, gobernador de Siria. En los otros censos que realizó Augusto, no se requería que los habitantes regresen a su hogar ancestral, pero como sabio administrador, queriendo evitar conflictos con los judíos, el César respetó sus costumbres y les dejó ir al lugar de donde eran, al lugar de sus antepasados. Augusto y Cirenio estaban convencidos que esto era lo mejor para evitar conflictos, pero el decreto, al darlo de esa forma, estaba llevando a José y María de Nazaret a Belén en un viaje de 150 kilómetros, en el tiempo exacto en que María tenía 9 meses de embarazo. Y todo esto porque el profeta Miqueas, 800 años antes, había dicho que el Mesías nacería en Belén. Dios es soberano. Dios cumplió sus promesas, movió los hilos de la historia, movió al emperador romano y un gobernador pagano que no tenían la más mínima idea que estaban siendo usados por Dios. Los accidentes, las coincidencias, la casualidad no existen. Dios dirige la historia y tiene en sus manos a cada rey, a cada presidente, a cada gobernante para servir a sus propósitos y para su propia gloria. Entonces, la soberanía de Dios en la historia universal. En segundo lugar, Dios muestra su soberanía también al cumplir sus profecías. Mira el versículo 4. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Se menciona a David en el versículo 4. Para cumplir la promesa de salvación, Jesús debía ser descendiente directo del rey David. Belén era una aldea insignificante, pero allí nacería el soberano porque era la ciudad donde David mismo había nacido 1000 años antes. Y eso era lo que todo judío que conocía la Biblia entendía. Esa era la promesa de Dios. Así que al viajar de Nazaret a Belén, José y María están cumpliendo la profecía que Dios le había dado al rey David siglos antes. José y María eran descendientes de David. Jesús tenía la sangre de David corriendo por sus venas. Y aunque José no era su padre biológico, sí era su padre adoptivo terrenal, y por lo tanto tenía Jesús todo el derecho de ocupar el trono de David. Dios es soberano al cumplir sus profecías. Y en tercer lugar, Dios muestra su soberanía en el propio nacimiento de Jesús. El ángel Gabriel se había aparecido a José y le había dicho que no tenga miedo de recibir a María su mujer, porque la criatura que estaba en ella había sido engendrada por el Espíritu Santo y era el Hijo de Dios. José sabía que María daría a luz al Mesías muy pronto. Era impensable que lo hubiera dejado sola en Nazaret, así que viajaron juntos a Belén. Jesús nació en una familia con padres piadosos que se amaban entre sí. La forma tan sencilla como las Escrituras, especialmente Lucas, nos cuenta el nacimiento de Jesús, ha incentivado la imaginación de muchas personas, porque aquí en el texto no se menciona que José y María eran tan pobres que no podían pagar el hospedaje. Tampoco se dice que estaban buscando afanosos de puerta en puerta, tocando, porque el bebé estaba a punto de nacer. No se nos narra tampoco de algún buen mesonero misericordioso que finalmente les dio un lugar en su propio establo donde cobijarse. Todas esas son historias, tradiciones que forman una bonita tradición, pero no están en la Biblia. Es cierto que no había lugar para ellos en el mesón. El mesón, probablemente un albergue público establecido por el Imperio Romano para los que estaban llegando de todas partes de Israel. Belén estaba repleto
porque era un pueblo pequeño y sencillamente no había lugar donde hospedarse. Es muy posible, por eso, que hayan estado junto con otras personas acomodados en alguna especie de establo. Y estando allí, algunos días, se cumplió el tiempo. Y Lucas, para describir el nacimiento del Hijo de Dios, tan esperado, usa poquísimas palabras. Él dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Ken Hughes escribe así: imagínate el sudor y el dolor y la sangre y los gritos de María pidiendo a Dios por ayuda. El suelo está húmedo y frío, el olor de los animales es penetrante. Las manos temblorosas de un carpintero mientras recibe por primera vez a un bebé cubierto de sangre y con un tosco cuchillo corta el cordón umbilical y el bebé llora en la fría noche. No fue una noche de paz. Este es uno de los grandes misterios del universo. Dios se hizo hombre y pasó su primera noche en un establo durmiendo en el pesebre donde comían los animales. El creador del universo, envuelto en pañales. Fue el primogénito de María, y eso significa que María tuvo otros hijos, pero Lucas lo que nos quiere decir principalmente es que Jesús tenía todos los privilegios de la herencia. Él tenía el derecho al trono por ser el primer hijo de José y María. Cuando Jesús llegó a este mundo, lo hizo en condiciones precarias y humillantes. Jesús no parecía un ser humano, era un ser humano. Lloró al nacer. Fue arropado por su mamá, lactó su leche como cualquier bebé hace al nacer. Eso es lo que significa la encarnación. El Hijo de Dios se hizo carne y lo hizo para lograr nuestra salvación. Solo así podía ofrecer su cuerpo en sacrificio por nuestros pecados. Para Dios, tomar la naturaleza humana fue la humillación máxima. Y por eso Pablo dice que Cristo se humilló hasta lo sumo. Esa es la gracia, ese es el amor de Dios, que no podemos entender, inescrutable, maravilloso. Y la humildad no fue solo en su nacimiento, sino que fue el patrón de toda su vida. Fue menospreciado por los hombres, no tenía dónde recostar la cabeza, fue golpeado, fue burlado, fue escupido. Finalmente murió la muerte más vergonzosa y más humillante de todas en la cruz. ¿Por qué? Por ti y por mí. Creemos que somos tan importantes. Nos molestamos cuando las cosas no salen a nuestra forma. Cuando no recibimos el crédito. Somos orgullosos. Queremos ser honrados, reconocidos, exaltados. Queremos el éxito. Pero el camino de la salvación es el camino de Cristo. Él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si tú quieres tener la vida eterna y el perdón de tus pecados, es hora que te humilles delante del soberano. Pídele perdón. Le has ofendido tanto y ruégale que te cubra con su justicia y te dé la vida eterna. Mi oración en esta Navidad es que encuentres la paz y el gozo verdaderos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.